Historia de Cayo Julio César, de patricio arruinado a dictador de Roma. Corría el año 100 a.C. cuando un bebé, llamado Cayo Julio César, vino al mundo en Roma. Su familia, los Juli, era una de las más antiguas y nobles de la urbe, pero para entonces, su riqueza se había esfumado. Imagina ser de la realeza, pero vivir al día. Eso era César. Aunque se jactaban de descender de Iulo, hijo del héroe Eneas, y por lo tanto, de la diosa Venus, una genealogía que no estaba nada mal para el currículum político, la verdad es que eran más influyentes que ricos. La infancia de César estuvo marcada por el terremoto político de su tío, Cayo Mario, un popular, partidario del pueblo, que se enfrentó al aristócrata Sila, Optimate. Cuando Sila ganó la guerra civil y se proclamó dictador, inició una purga brutal. César, aún un adolescente, se había casado con Cornelia, hija de un aliado de Mario. Sila le ordenó divorciarse, pero César, con una terquedad legendaria, se negó. Este acto de rebeldía casi le cuesta la vida. Sila, finalmente, cedió ante las peticiones de amigos de la familia. Es en este punto cuando Sila, que ya tenía fama de oráculo macabro, sentenció: en este muchacho hay muchos Marios. Una profecía escalofriante para la República. Para huir de la tensión, César se alistó en el ejército en Asia, donde se ganó su primera corona cívica, un honor por salvar la vida de un ciudadano en combate. Tras la muerte de Sila, regresó a Roma y se dio cuenta de que si quería triunfar, debía ser el mejor en lo que los romanos más valoraban, la oratoria y el derecho. Se fue a estudiar a Rodas, pero en el camino ocurrió el famoso incidente de los piratas. Los piratas, al capturarle, pidieron 20 talentos de rescate. César se sintió tan insultado por la cantidad irrisoria, digna de un plebeyo, pensaría él, que insistió en que valía 50. Mientras esperaba el dinero, leía sus discursos a los piratas. Los reprendía por el ruido que hacían mientras dormía y les advertía, con una sonrisa, que al ser liberado volvería para crucificarlos. Los piratas, que lo consideraban un noble excéntrico, se reían. Pero la anécdota se convierte en leyenda cuando, tras ser liberado, cumplió su promesa a rajatabla. César no era un hombre al que se le dijera no. El ascenso político de edil a triunviro. De vuelta a Roma, César empezó a gastar dinero como si lo tuviera. Como edil curul, el encargado de los edificios y los juegos, organizó unos espectáculos tan extravagantes que dejó a todos boquiabiertos, pero también arruinado hasta la médula. Los romanos amaban el pan y circo, y César les dio un banquete. Esta popularidad entre el pueblo era su mayor activo. Para salir de la bancarrota y conseguir poder, César hizo la jugada más audaz de su carrera en el 60 a.C., el primer triunvirato. Fue un pacto secreto, una alianza extraoficial, un verdadero cártel político, donde él se unió a los dos hombres más poderosos de Roma. Uno, Pompeyo Magno, el mejor general de su generación, inmensamente popular, pero que necesitaba que el Senado ratificara sus asentamientos orientales. 2. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, cuyo mayor logro fue haber derrotado a Espartaco, que necesitaba favores económicos para sus amigos. César se ofreció a usar su astucia para lograr los objetivos de ambos, a cambio de la financiación y la influencia para conseguir el consulado y un mando militar que le permitiera salir de deudas y ganar gloria. Y vaya que sí funcionó. La conquista de la Galia, el motor de la leyenda. En el 58 a.C., César se hizo con el mando proconsular de la Galia Cisalpina, la Iliria y, crucialmente, la Galia Transalpina, actual sur de Francia. Durante los siguientes 8 años, la Galia, hasta entonces una colección de tribus rebeldes, se convirtió en una provincia romana y César en un billonario. Sus campañas fueron un prodigio de estrategia, pero también de brutalidad. En sus comentarios de la Guerra de las Galias, su bestseller propagandístico relata cómo sometió a tribus como los helvecios, los nervios y, finalmente, al gran caudillo Vercingetorix. Anécdotas de la Galia. Se sabe que César era exigente con sus soldados, pero también compartía sus penalidades. Se dice que podía cabalgar todo el día y toda la noche para sorprender al enemigo. Además, era conocido por su capacidad de escribir cartas y dictar a varios secretarios a la vez, una proeza de multitarea digna de un CEO moderno.
Alesia, 52 a.C., fue la joya de la corona. Los galos se encerraron en la colina fortificada de Alesia. César construyó un muro de circunvalación hacia adentro y, al enterarse de que un ejército de rescate galo venía en su ayuda, construyó un muro de contravallación hacia afuera. Estaba sitiando al sitiado y resistiendo un asedio al mismo tiempo. Fue un éxito militar aplastante y humillante para Vercingetorix, quien, según la tradición, se entregó arrojando sus armas a los pies de César. La Galia era suya. El drama familiar y amoroso. Mientras conquistaba, su vida personal era un culebrón. Se divorció de Cornelia, fallecida, y se casó con la popular Pompeya, no la ciudad, sino una noble, de la que se divorció tras el escándalo de Publio Clodio Pulcro, que se coló disfrazado de mujer en una ceremonia religiosa en la casa de César. Aunque nunca se probó nada, César afirmó: la mujer de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Más tarde, se casó con Calpurnia, quien resultó ser la que más tiempo estuvo a su lado. Y por supuesto, estaba Servilia, la madre de Bruto, con quien César tuvo un affair legendario, lo que complicaba aún más su relación con el futuro asesino. La guerra civil y la dictadura perpetua. Tras la muerte de Craso, el triunvirato se hundió. El Senado, instigado por Pompeyo, quien temía el creciente poder de César, le ordenó licenciar su ejército. César, con la lealtad de sus legiones intacta, no tenía intención de ir a Roma para ser juzgado. La noche del 10 al 11 de enero del 49 a.C., al cruzar el pequeño río Rubicón que separaba su provincia de Italia, pronunció su famosa frase y declaró la guerra a la República. Fue una guerra civil rápida. Derrota de Pompeyo. En la batalla de Farsalia, 48 a.C., César demostró que sus veteranos galos eran superiores a las legiones pompeyanas. Egipto y Cleopatra. Su persecución de Pompeyo lo llevó a Egipto, donde conoció a Cleopatra VII. Ella, que necesitaba su ayuda para asegurar el trono, se presentó ante él en un tapete enrollado. La historia de amor que siguió fue tan tórrida como estratégica, culminando con el nacimiento de Cesarión. César usó a Cleopatra para saldar deudas egipcias y conseguir una nueva aliada. Victoria final. Tras derrotar a los últimos optimates en África y en Munda, España, 45 a.C., César regresa a Roma. Sus triunfos fueron gloriosos, pero a la vez polémicos por ser celebrados sobre ciudadanos romanos. Como dictador perpetuo, cargo que asumió en el 44 a.C., César hizo una serie de reformas impresionantes que demostraban su visión de Estado. 1. El calendario sustituyó el inestable calendario romano por el calendario juliano, con año bisiesto, que era mucho más preciso y se usaría en Europa durante 1600 años. 2. Obras públicas, renovó el foro, creando el Foro de César e impulsó grandes proyectos urbanísticos. 3. Ciudadanía, concedió la ciudadanía romana a muchas comunidades en las provincias, integrándolas y debilitando el poder de la élite romana. Pero su error fue su incapacidad para disimular su poder. Usaba atuendos llamativos, se sentaba en un trono de oro en el Senado y se rumoreaba que quería trasladar la capital a Alejandría, para casarse con Cleopatra y ser coronado rey. Para los republicanos, liderados por el honorable y algo ingenuo Marco Junio Bruto, el fin de la libertad romana era inminente. El desenlace tuvo lugar en los idus de marzo del 44 a.C. En la curia de Pompeyo, más de 60 conspiradores lo rodearon. La puñalada fatal lo encontró mientras, según la leyenda, se cubría el rostro con la toga y la frase «Et tu, Brut, tú también, Brutus», pasó a la historia como el epítome de la traición. César murió como dictador de la República, pero su legado fue el imperio. La guerra civil que siguió a su asesinato, donde su sobrino nieto y heredero Octaviano se enfrentó a los asesinos y a Marco Antonio, culminó con el fin definitivo de la República y el nacimiento de un sistema de gobierno basado en un solo hombre. Un emperador, un César.